Buenos días. Estamos a punto de poner la pantalla inicial del seminario de hoy. Buenos días a todos. Soy Ángela Lalata, Cluster Manager del SICAT, junto con mi compañera Laura Martí, Project Manager del SICAT, para presentaros el estudio de mercado sobre el sector de la iluminación en Estados Unidos y Canadá que hemos realizado gracias al proyecto europeo El CAFORAI, el CAFOR Internacionalización. El CAFORAI es un proyecto en el cual han participado tanto el clúster de iluminación español, es decir, el SICAT, el clúster de iluminación francés, el clúster Lumière de Lyon y el clúster de iluminación italiano Retiluce in Veneto. Y evidentemente ELCA, la European Lighting Cluster Alliance. Es un proyecto que nace en el ámbito del programa COSME. Gracias a este proyecto hemos podido profundizar el conocimiento de unos mercados targets importantes para las empresas asociadas a los clústeres europeos, y los mercados han sido el mercado de Arabia Saudí y Emiratos Árabes, el mercado de Japón y finalmente el mercado de Estados Unidos y Canadá. La investigación se ha realizado por ámbitos geográficos y llevado a cabo por los diferentes clústeres. En este caso, nuestros compañeros de Francia han realizado el estudio de Estados Unidos y Canadá, que ahora vamos a ver la información que han encontrado, y evidentemente esta presentación quiere ser ilustrativa de lo que es el contenido del estudio, siendo pero este estudio a disposición de todas las empresas asociadas al SICAT. Voy a compartir pantalla para poder ver el estudio. ¿Se ve? Sí. En principio sí, perfecto. se ve. El estudio, como veis, ha sido realizado por una empresa IMARC y ha tenido con una metodología establecida. El principal objetivo ha sido aquello de querer ilustrar cómo el sector lighting, tanto en Estados Unidos como en Canadá, se está desarrollando, las oportunidades de negocio, de mercado y de nicho que tienen ambos mercados. Empezaremos con la parte del sector lighting en Estados Unidos. Como vemos, es un mercado en creciente evolución, es un mercado en el cual desde la introducción del LED ha habido un crecimiento de la demanda de dicho producto, intensificándose sobre todo en el sector residencial y en el sector retail. Esto es un primer periodo hasta, digamos, el periodo prepandémico, y luego durante la pandemia se separó lo que era el uso y la implementación de la iluminación tanto en industria como en retail, intensificándose el uso o la demanda en el sector residencial. Hemos visto además que cada vez es más presente y requerido el uso de controles a distancia y controles relacionados con la disminución del uso de la energía. Es decir, en el ámbito de la economía circular y de la eficiencia energética se piden, se demandan productos e instalaciones cada vez más eficientes. El modelo de estudio realizado vemos que va por tipología de producto, lámparas y módulos LED, aplicaciones LEDs, y luego estudiaron lo que han sido las aplicaciones en los diferentes segmentos del mercado: residencial, retail, hospitality, oficinas, exteriores, arquitectura o decorativo y otros. Y finalmente por tipología de instalaciones, tanto nuevas instalaciones como retrofitting. En el caso de las regiones, vemos que también el estudio hizo una extensión a la parte del
México, sobre todo teniendo en cuenta Baja California, o sea, la parte baja de Estados Unidos, tocando la parte alta de México. Hay diferentes tablas e informes relativos a los nichos de mercados y a las instalaciones, pero lo vamos a ver más detalladamente. Finalmente, vemos cómo el mercado en Estados Unidos se puede segmentar, no solamente por tipología de producto. Hemos visto lo que son lámparas, LEDs o módulos de lámparas y aplicaciones varias que pueden tener los LEDs, o por el uso de las mismas, tanto en el sector residencial, retail y hospitality, que en este mercado van conjuntamente, oficinas, sector cada vez con más demanda debido a que las oficinas se acondicionan según o bajo los criterios, por ejemplo, del Human Century Lighting. La parte de exteriores, tanto de jardines, centros comerciales, públicas y privadas, la parte de arquitectura relacionada con la iluminación, por ejemplo, de edificios públicos y privados, y others, en el cual entrarían pequeñas instalaciones o, por ejemplo, instalaciones efímeras. Con respecto al resumen general de lo que hemos encontrado, vemos que Norteamérica tiene un mercado de lighting que logra conseguir un volumen aproximadamente de 15,6 billones de dólares en el 2020, y que ha crecido un 15% respecto al 2015, el último año en el cual se consiguió medir el volumen de dicho mercado. Es un sector que se prevé tenga una tasa de crecimiento alrededor del 10%, 9,8%, y que logrará a llegar a un nivel de 27,1 billones de dólares para el 2026. Prioritariamente en el 2020, las lámparas LED y las diferentes soluciones han representado el mayor segmento de productos vendidos, es decir, el 68,8% pertenecían a esta categoría de producto. Por otro lado, el 31,2% ha sido de instalaciones LED durante el mismo año. Finalmente, aquí vemos una breakup por aplicaciones que podremos ver más en detalle más adelante. Importante ver los principales key players identificados en el estudio. Vemos que marcas como Acuity Brands, Bridgelux, Cree Lighting, Eaton, LSI, Osram, Savant, Signify, Vishay Intertechnology son las marcas que dominan el mercado, y con una presencia bastante baja de marcas europeas. Sí es verdad que estas se posicionan en nichos de mercados muy concretos y a niveles muy elevados. Allá donde se requiere un producto muy específico, allí entraría una marca europea. El estudio hace una pequeña introducción sobre el mercado de los LEDs en Estados Unidos y sus tendencias. Importante ver los principales drivers, es decir, lo que ha condicionado esta demanda creciente de productos de iluminación. De un lado, hay todas las iniciativas gubernamentales que el gobierno norteamericano, tanto central como
de los diferentes estados han puesto en marcha proyectos de remodelación de ciudades, Smart City, etc. Finalmente, en el sector residencial y comercial se adoptan sistemas de iluminaciones cada vez más eficientes y dinámicos, y esto conlleva a un cambio y a una demanda. Creciente uso en la industria, allí también, allá donde se utilizaba un fluorescente se pasa a un LED. Y finalmente, como drivers a la baja, vemos una disponibilidad escasa, una escasez que vamos notando también en Europa de materia primera, y finalmente un escenario de VUCA Bani de incertidumbre sobre lo que va a pasar sobre nuestra economía y la economía estadounidense. En el mercado global vemos que los principales highlight, vemos que en el 2015 tenía un nivel de 36,7 billones de US dólar, en el 2020 logra tener un 76 billones de dólares norteamericanos, y como hemos dicho en la prefación, con una tasa de crecimiento del 15,7%. Es importante este crecimiento porque esto marcará también el futuro próximo, es decir, en el horizonte temporal 2026. Aquí vemos más en detalle cómo ha crecido, y por tipología que hemos visto antes, que los principales han sido los LED lamps modules. Finalmente, los sectores en los cuales más han incrementado esta demanda, hemos visto el residencial y el sector de las oficinas. Por tipología tenemos lo correspondiente gráficos. Vemos aquí la tendencia, el trend de crecimiento, en el cual se prevé en el 2026 llegar a 129,8 billones de euros, y para el próximo año un incremento pasando de 83 del 2021 a 92,4 millones de euros del 22 y a unos 101,8 en el 2023. Esto siempre teniendo en cuenta aquellas necesidades de tener un sistema de iluminación con nuevos controles y sistemas eficientes. Vemos que la tasa de crecimiento finalmente en porcentaje del 2020 al 2026 será del 9,6%. Una comparativa con otros mercados, siempre el horizonte temporal 2026 podría ser en Canadá, tendrá un crecimiento del 13,2%, en México 11,3% y Estados Unidos 8,9%. Aquí vemos la performance del mercado o de las ventas del mercado norteamericanos más en detalles, y finalmente cómo la pandemia y el COVID en qué medidas ha impactado en el sector de la iluminación. Por ejemplo, desde un punto de vista de la producción y fabricación ha tenido un impacto medio alto, habiendo bloqueado, ¿no?, las fábricas y la producción durante mucho tiempo. La demanda ha tenido un impacto medio porque finalmente todo lo residencial, la gente, estando más en casa, ha querido renovar y reformar más sus propios hogares. Entonces, el impacto de la demanda se ha estimado un medio. Y el impacto en la logística, que a la fecha de este estudio era un medio, cada vez más se acerca a lo elevado o al alto debido a la escasez de contenedores.
Finalmente, la cadena supply chain, hemos visto cómo los proveedores, servicios y componentes, el impacto ha sido medio, el impacto sobre los principales jugadores del mercado también medio, y sobre el comercio una tendencia medio-baja, habiendo tenido un bajo, o sea, se estima un bajo impacto. La variación de los precios también ha sido media, y finalmente el impacto de Norteamérica en general en el sector de la iluminación LED podemos considerar que ha sido medio, no ha sido de los sectores más afectados por la pandemia. Previsiones North America LED Lighting Market en términos de ventas. Aquí volvemos con una proyección desde el 2021 al 2026. Para el 2022 tenemos un 18,7 billones de euros estimados, que entonces eso representaría una oportunidad para las empresas europeas, ¿no?, de entrar y de vender en estos mercados. Por tipología, volvemos a lo dicho, remarcado antes, más bien lámparas y soluciones LEDs. Y finalmente, también como sectores, volvemos a residencial y oficinas. Otro gráfico de lo que afectarían las lámparas LED y los diferentes módulos, y el nivel de crecimiento obtenido en el último, bueno, en los 5 años del 2015 al 2020. Finalmente me gustaría, aquí hay toda una serie de gráficos que indican esta proyección por producto, y ver cómo en el residencial el incremento ha sido muy elevado, un 35%, lo hemos comentado antes. En el hospitality un 16,8%, oficinas un 24,5%, y en el exterior más reducido un 10,4%. Arquitectural un 7,7% de crecimiento. Y others entrarían a todos aquellos otros productos. Me gustaría resaltar también que en lo que son las instalaciones en Estados Unidos es importante tener lo que son las certificaciones UL necesarias y mandatory para este mercado, lo que constituye de un lado una garantía, digamos, para el importador, y por otro como una barrera de entrada encubierta para el exportador, que tiene que tener al día todas estas certificaciones. Comentar que desde el SICAT damos apoyo y acompañamiento, teniendo una relación con la oficina de UL en España para sacar dichas certificaciones. Finalmente, aquí volvemos a ver las tendencias, y os quería enseñar lo que viene a ser el mercado canadiense, el otro mercado estudiado por el clúster Lumière, en este caso el clúster francés. El mercado del Canadá, comparado con el mercado de Estados Unidos, es un mercado mucho más pequeño, es un mercado muy competitivo en el cual entran empresas norteamericanas, hay mucho producto asiáticos, pero es un mercado que en el
2020 ha tenido una estimación de casi 2 billones de dólares. Ha tenido también en los últimos 5 años un incremento importante alrededor del 15%. Y los sectores, otra vez más, el ámbito de la demanda se centra otra vez más en lo que son lámparas LEDs y aplicaciones LEDs. Con respecto a los proyectos realizados, vemos que son proyectos mucho más fragmentados, es decir, tanto el sector residencial como retail, oficinas, outdoor, arquitectura y otros proyectos, está bastante repartido entre los diferentes usos. Sí es cierto que el sector residencial tiene un 37,4% de toda la demanda. Nuevas instalaciones sería un 60-61% prácticamente, y reposición casi un 39,2%. Las proyecciones de crecimiento vemos que son exponenciales en el horizonte 21-26. De hecho, se prevé pasar de los 2 billones de euros a los 4 y pico billones de euros, de doblar la cantidad. Esto permite tener una idea de la importancia también de este mercado y de estar presente en este mercado. Aunque no haya sido un mercado identificado por el proyecto ELCA, Forai, aquí tenemos en el estudio una proyección del mercado mexicano que os puede ser de utilidad a la hora de tomar decisiones sobre cómo entrar en los mercados de referencias, o también tener en cuenta de que se puede tener una base, por ejemplo, en México, para luego saltar, o en la frontera, en un Tijuana o en un San Diego del otro lado, para luego saltar al otro mercado. Estos estudios, os repito, están a vuestra disposición. Además, tenemos desde el CICAT la posibilidad de que expertos en internacionalización de empresas y con especial énfasis en el sector, en el mercado norteamericano, os puedan ayudar y guiar. Para cualquier duda o para quien quiera recibir los estudios, se puede poner en contacto tanto conmigo como con Laura. Y finalmente recordaros que desde el consorcio de ELCA lo que promovemos es la colaboración entre las empresas del sector para que puedan acudir a los mercados exteriores, y para fomentar también lo que son la realización de proyectos innovativos tanto a nivel local como a nivel internacional. Sin más, dejamos la grabación abierta. Si alguien no quisiese entrar dentro de la grabación y hacernos llegar una pregunta directamente por vía mail, tenéis nuestra mail de contacto, y repito, cualquier duda nos encontráis en el CICAT. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen día.